Bienvenidos a esta clase número 2 de la Cátedra de Periodismo de Investigación. Mi nombre es Jessica Sena y soy la docente que va a acompañarlos durante el recorrido de la lectura que vamos a realizar en el día de hoy. El texto se llama Contra la Neutralidad. Si ya tuvieron la oportunidad allí de mirar la página de la materia y también de leer este texto de Pascual Serrano, es un texto que data del año 2011. Y antes de comenzar vamos a centrarnos en el autor. Pascual Serrano es un periodista y un ensayista español que se caracteriza por realizar críticas a los grandes medios de comunicación, esto que Vasco y Narvaja nombran como medios hegemónicos. Es la principal característica de este periodista, de este comunicador, por lo cual actualmente está trabajando no solamente en medios españoles, sino también en medios latinoamericanos, realizando un abordaje entre los medios de comunicación y la política internacional. Vamos a hacer hoy hincapié en este texto, que ya supongo que lo habrán leído para esta clase, Contra la Neutralidad, y vamos a hacer principalmente hincapié en el capítulo 1 de El periodismo necesita corazón, ¿no? ¿Qué frase? El periodismo necesita corazón teniendo en cuenta los hechos actuales que ocurren actualmente, con el tema de la pandemia, del virus de COVID-19 y la manera en que lo tratan o lo abordan los diferentes medios de comunicación hegemónicos. Antes de comenzar con lo que vamos a abordar para el día de hoy, espero que hayan leído los otros textos también que tenían para la clase de hoy, porque van a ser esenciales para poder también trabajar con el texto de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Es muy importante que lo tengan leído. ¿Qué es lo que nos dice Pascual Serrano en este texto? Que es un texto de fácil lectura, es muy interesante y que además, a pesar de ser de 2011, puede aplicarse también a los hechos actuales. En el comienzo de este material bibliográfico, él expresa que los medios no se preocupan por lo que tienen que contar, que es la principal problemática que hay actualmente con estos medios, que lo que importa es la cantidad de lectores, de oyentes, de público. Y no importa una reflexión, no hay una reflexión del rol social que tiene que cumplir el periodista. Hay una neutralidad, ¿no? de la información. Él plantea que los dueños de los grandes medios de comunicación se mantienen con esta postura para presentar una información como parcial, como neutral, y de esta manera poder vender esta información. También no se toma partido, por lo cual los medios nunca se muestran demasiado afines a determinado partido político u otro para mostrar esta sensación de neutralidad, ¿no? Utiliza esta característica, la neutralidad, como una especie de bandera. Durante el texto hay una pequeña anécdota que trata acerca cómo en The Washington Post, un medio muy conocido, hace que sus empleados a través de las redes sociales no muestren ningún tipo de postura ideológica ni tampoco postura política. ¿Por qué? Porque no solamente cuidan lo que pueden expresar sus empleados a través de notas, a través de lo que hagan en el trabajo, en el mundo laboral, sino también en el mundo privado. Ahí vemos cómo los dueños de los medios de comunicación de esta manera se apañan, ¿no? Y para tratar de mantener a sus medios con esta parcialidad y que sus empleados también respeten estas reglas, lo cual puedo decir que
preocupa mucho, pero lamentablemente es algo que ocurre y muy a menudo, lo digo por experiencia, ya hace varios años en este mundo del periodismo. La objetividad es un elemento de culto para evitar enfrentarse a verdades desagradables o disgustar a una estructura de poder de la cual dependen los medios, así lo dice textual Pascual Serrano, que depende de estos medios para obtener algún tipo de beneficio económico o algún otro tipo de beneficio y también para sobrevivir. Recordemos que muchos medios dependen de la pauta oficial y de la pauta de diferentes empresas para poder sobrevivir, porque de esta manera así funciona. ¿Qué pasa con esta objetividad? En consecuencia, el periodista se transforma en un observador neutral que únicamente se reduce a transmitir los datos, transmite la información, pero no ayuda de ninguna manera a comprender los hechos para aquel público. No tiene empatía, no tiene afán de justicia y tampoco usa su voz, sino que únicamente se limita a contar, a observar, pero no expresa y tampoco siente. Esta es una de las características que, de acuerdo con el autor, que se pone en una postura muy crítica, tiene el periodista hoy en día. En relación a esto, los invito a hacer un pequeño parate y que tomemos un ejemplo que se habló mucho en las últimas semanas y que trata acerca de la toma de tierras. Hubo una gran toma de tierras en la zona de Guernica. Al menos 3.000 familias tomaron estas tierras y es interesante analizar de qué manera lo abordaban los diferentes medios de comunicación. Se decía que se trataba de tomas ilegales, se buscó entrevistar a las personas que estaban allí realizando la ocupación, pero no se realizaba un abordaje profundo, ¿no?, del problema habitacional que estamos viviendo hace varios años ya en nuestro país. ¿Por qué estas personas no pueden acceder a una vivienda? ¿Por qué motivo estas familias tienen que hacer esto para poder tener un lugar donde vivir, ¿no? Y es importante cómo los medios también utilizaban algunas imágenes solamente ni nomás para con el fin de estigmatizar a estas personas. Siguiendo con el texto de Contra la Neutralidad, también el autor menciona la simplificación y la frivolización por la que deben atravesar las noticias. Muchas veces se prioriza noticias que son rápidas, títulos que llamen la atención y no hay un debate ni tampoco una profundidad política. No se puede narrar la complejidad, esto es lo que dice el autor, ¿no? Y narra un ejemplo de un hecho que le ocurrió a él mismo, una situación personal, cuando lo invitaron a una entrevista para un programa de televisión boliviana y se le pidió que compare a la bebida con un país. Y realizando este tipo de acciones, ¿no?, vemos cómo se perdió la calidad, él dice, del periodismo, cuando en vez de invitarlo para poder realizar una charla, un debate interesante, únicamente se limitaron a realizar este tipo de consigna, digamos, para la televisión. También hace mención de Ryszard Kapuscinski, que es un periodista que realiza y tiene obras muy interesantes en cuanto a la televisión, que es lo que más analiza él, ¿no? Esta crítica de la televisión. La televisión únicamente sirve como entretenimiento, no informa, no educa, únicamente se transforma en una actividad de ocio, ¿no? Y también las informaciones y las noticias tienen también esta característica. Los hechos son presentados como una novela y no hay un abordaje profundo de la información. También tengamos en cuenta que con todo este tema de las redes sociales, también de la sobreinformación, es más importante que el público dé like en una publicación, que comparte una publicación, las cantidades de reproducciones que puede llegar a tener un video. Y no importa tanto la calidad de la noticia, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando se viraliza una noticia, se viraliza la noticia que es amarillista, la noticia que es sensacionalista, donde predomina la sangre, el sexo, el crimen.
Bueno, y esto es una de las cuestiones de las que se refiere Pascual Serrano cuando habla precisamente de la frivolización. No existe la objetividad, esto es lo que también dice el autor, y también desde la cátedra tenemos esta postura: no existe la objetividad en el periodismo, no existe el periodismo político, aunque algunos medios de comunicación quieran mostrar esta postura, no es así. Los medios, cuando presentan estos hechos, los hechos como neutrales, lo hacen porque hay un público que le molesta la política, ¿no? Muchas veces escuchamos decir a personas, a vecinos, no nos interesa la política, a mí no me interesa que me hablen de política, y por eso los medios toman esto como una estrategia para presentar la información de la manera que lo hacen. En consecuencia, el periodista sigue una línea editorial y se convierte en un operario que es despersonalizado y que no tiene ningún tipo de ideología. Él en este texto también hace una mención a una anécdota que le pasó en un periódico madrileño, ¿no? Donde había que armar una editorial y los periodistas preguntan, bueno, ¿es a favor o es en contra? ¿No? Y ahí nos damos cuenta de que a nadie de ese equipo de redacción le llama la atención esta pregunta, ¿no? Y es algo que nos preocupa, ¿no? Esto de a favor o en contra, o sea, siguen la línea editorial. Lo que se dice la bajada de línea de este medio, en este caso gráfico. El periodista entierra su ideología y sigue la bajada de línea, ¿no? Las propuestas políticas y sociales, si estas políticas no son neutrales para todos y tampoco lo son los intereses, la información tampoco tiene que ser neutral. Si bien desde la cátedra vamos a hacer hincapié en el periodismo narrativo, porque bueno, luego van a tener un trabajo que realizar, una pequeña investigación ustedes y lo van a tener que presentar de manera gráfica, en formato gráfico, formato narrativo, disculpen. También el autor hace mención al periodismo audiovisual, al periodismo de televisión. Y nombra una característica que me parece interesante de analizar, que es la equidistancia. ¿Saben lo que es la equidistancia? ¿Conocen este concepto? Serrano dice que se muestra todas las versiones y posiciones de un mismo tema, las caras de una misma moneda, y de esta manera se debilita al periodismo, porque nos está informando la realidad, ¿no? De esta manera el periodista lo que hace es correrse, ¿no? Muestra las posturas, las diferentes posturas, pero no toma partido por ninguna. Bueno, esto se ve mucho en televisión, por eso es una de las características principales y se ve mucho en los últimos tiempos. Aquí también vamos a hacer un parate y les pongo a hacer una reflexión acerca del debate por la legalización del aborto. En muchos programas de televisión obviamente presentaron debates con diferentes tipos de entrevistados para hablar acerca de este tema y conocer las diferentes opiniones, lo cual me parece que no está mal, pero no se hace hincapié en que el aborto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un derecho humano y también una cuestión de salud pública. Se reduce el debate a aborto sí o aborto no, cuando en realidad lo que se debería estar debatiendo es la legalización, ¿no? El por qué la legalización, y tampoco se habla de las violencias que sufren miles de mujeres y niñas que son violadas y abusadas. Es un tema que en la televisión se toma de manera muy frívola, que se ha abordado de manera a veces aberrante, ¿no? Se llama muchas veces a panelistas que tienen opiniones que da pena a uno escucharlo y que son peligrosos también que se sigan reproduciendo este tipo de discursos. Por lo cual pienso que los medios y los periodistas tendrían que tener un poquito más de compromiso con el tema, la temática que están abordando. También continuamos, ¿no? Dice Serrano que el periodista aparece como cobarde, de esta manera lo llama, frente a los grupos de poder. No tiene principios ni tampoco valores éticos. Esto lo podemos analizar, por ejemplo, en los casos de gatillo fácil o desapariciones forzadas, ¿no? Únicamente se da la información, se la cuenta
como decíamos hace recién, como una especie de novela y no se hace un análisis, no hay un abordaje y tampoco se toma partido, lo cual es una situación que preocupa porque se ve mucho, lamentablemente, con los últimos hechos que acontecieron y que también son de público conocimiento, el caso de Santiago Maldonado, el caso también de Facundo Castro, de qué manera lo informaron los periodistas y los medios de comunicación hegemónicos. Dice Pascual Serrano, los mejores periodistas tienen compromiso, sensibilidad hacia la injusticia, empatía, ¿no? Empatía, que es una palabra que se escucha mucho en el último tiempo y que está bueno que se ponga también a prueba. Empatía con el dolor ajeno y darle voz a los humildes. Dice la periodista Amy Goodman, el periodista debe ir donde hay silencio, donde está silencio, ese es el lugar que tiene que ir el comunicador, el periodista, el medio de comunicación para poder contar historias. Hagamos un pequeño parate aquí y hablando de darle voz a aquellos que no la tienen. Me tocó durante el año 2018-2019 vivir cientos de entrevistas debido a la gran ola de despidos que se estaba viviendo en el conurbano sur. Fábricas como Rambat de Bursaco, Cresta Roja de Seiza, SEAM de Avellaneda, también Expreso Lomas, actualmente 164, anteriormente la línea 165, que muchas veces estos despidos, estas noticias no salían en los grandes medios. Y aquí también es importante analizar la tarea tan importante que realiza el periodismo local y también el periodismo comunitario, ese llamado periodismo independiente, esos periodistas que arrancan, ¿no?, que con sus medios y cuentan las noticias de su ciudad. Es muy importante la tarea que realizan porque muchos medios locales de aquí de Zona Sur lograron que estas noticias salieran en los grandes medios, no solamente por la movida que realizaron estos despedidos, ¿no?, que cortaron las rutas, que se hicieron oír, sino también por la gran cobertura que realizaron los medios locales de la zona para que estas noticias pudieran hacerse conocidas. Por ejemplo, en el caso de SEAM se logró la recuperación de los trabajadores, no así en el caso de Cresta Roja y de Rambat, que lamentablemente estos trabajadores quedaron sin su fuente de trabajo. A esto es lo que nos referimos con ir a buscar donde está el silencio. Estas personas, la única manera que tenían de hacerse oír fue a través de las protestas. Y los únicos en ese momento que pudieron escuchar el reclamo fueron los medios locales de Zona Sur. Siguiendo con el texto de Contra la Neutralidad, en este caso la prensa tradicional abandona su función social, es lo que plantea el autor, ¿no? Abandona la función social y pasa a cumplir la función de Poncio Pilato, haciendo mención a este importante personaje de la historia, ¿no? Se lava las manos, reproduce a la víctima y al criminal y de esta manera queda satisfecho él con su trabajo y también queda satisfecho el público, porque no presenta ninguna postura ni ninguna opinión acerca del tema, únicamente se limita a presentar la noticia. Este es el periodista como Poncio Pilato y como lo nombra este autor. Antes de terminar con este texto, con esta lectura, los invito a hacer una pequeña reflexión. Serrano expresa que el periodismo ha perdido su función social, que actualmente no está cumpliendo con esta función social que debería cumplir. ¿Cuál creen que sea la función social del periodismo? Investiguen, búsquenlo, quiero que lo armen con sus propias palabras y seguramente en la próxima clase Janina Juárez le tendrá alguna actividad relacionada con esta pregunta que les estoy haciendo. ¿Cuál es la función social del periodismo? Y también les pido que piensen en las imágenes que acaban de ver. Son algunos titulares de noticias de medios muy conocidos, importantes, y también algunos títulos de allí de programas de televisión.
Y les pido que también busquen algunos ejemplos en internet y bueno, que después podamos debatirlo en la próxima clase. Les pido que vuelvan a leer el texto ya con esta explicación que les realicé mediante este podcast y espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase.